de algún daño que al ambiente o al entorno. Para poder comprender que la contaminación atmosférica sea igual a la atmósfera. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Quién me quiere decir? ¿Nadie? Bueno, la atmósfera es una capa de la Tierra, el cual está protegida para los daños, el cual nos protege para que no nos los daños directamente. La composición de la atmósfera está compuesta de nitrógeno y oxígeno. A lo mejor esto no me entienden, pero el oxígeno, pues es lo que nosotros respiramos. O sea, evidentemente son los componentes. El dióxido de carbono es el que nosotros exhalamos cuando respiramos, entonces exhalamos dióxido de carbono. Y pues ya otros gases, de eso es lo que está compuesta en la atmósfera. Y la contaminación atmosférica es la presencia de materias de forma de energía que cambia los niveles de dicho, tanto como en el ambiente como en nosotros mismos. ¿Alguien sabe qué es esa? ¿Alguien? Sí. Ajá. Ajá. ¿Alguien conoce a alguien que fuma? Mucho fuma. Pues bien, el tabaquismo no solamente daña su persona, o sea, no te hace sus daños, sino también puede hacer daño a los demás. Nosotros escogimos un grande que fuera una primaria porque creemos que todavía estamos a tiempo para que consigamos seres que no hagan ninguno de este tipo de daños, porque no solo te perjudica a ti, sino también perjudica a la vida, Pues el tabaquismo es la adicción al tabaco, como comúnmente lo conocemos como cigarro. Provocada principalmente por uno de los componentes más activos del la nicotina. Es una sustancia que se hace habitual. Por ejemplo, no sé, usted juega videojuegos, algo así. Es como el quiere ganar o siempre estar ahí, por eso la pone todas las tardes. Eso es lo mismo a lo que le pasa a las personas que consumen el tabaco. ¿De qué está hecho el cigarro? Pues de muchas cosas que se llaman chispetas. No, el 30% está por el dióxido de carbono. A eso voy, ¿por qué les explico de qué se hecho el cigarro? Porque como les expliqué, ahí existe la contaminación atmosférica. Porque si de por sí la capa de la atmósfera está compuesta de dióxido de carbono, que es menos el porcentaje, porque todo tiene que tener un límite. Entonces, ya abajo de ese límite, el dióxido de carbono se va contrayendo en la atmósfera. Si tú estás fumando, pero estás en un coche, los humos se van hacia la tierra, hacia la atmósfera. Entonces, la atmósfera, como ya tiene sus componentes, ya no puede recibir o adaptarse a más. Y es cuando se va autodestruyendo de la misma forma de sus componentes. No sé si me explican. Es como, está fumando un señor, ¿no? Entonces el señor, pues es un músico, no se le puede cigarro, ¿no? Y lo y hasta, bueno, incluso en lo personal a mí me afecta, o sea, no puedo leerlo porque me hace todos los niños de ustedes, entonces yo se va a afectar a la arriba del cielo y todo eso, y llega a la capa que yo digo que no era la Tierra. Como esa capa ya tiene su límite de humito, que es como el cigarro, entonces si le van poniendo más, ¿qué va a pasar? Pues se va reduciendo y se va consumiendo de esta capa. Y eso que nos perjudica a nosotros, pues ya les mencioné que los rayos del sol, o sea, esta es la distancia, es lo que la capa de la atmósfera tiene. Es como una barrera para que no nos llegue tan fuerte los rayos del sol, para que los inviernos no estén tan fríos, o sea, nos vienen perjudicando a todos en general. ¿No? ¿Seguro? Porque les voy a preguntar yo, ¿por qué perjudican el ambiente? Pues para empezar son muchísimas las personas que, como ya me dijeron, pues ustedes también conocen a muchas personas, ¿no? Y eso que son muchos poquitos. Cuando fumas, generas un proceso de combustión, que quiere decir como cuando
prendes un carro y sale el humo, porque es igual, equivalente. De hecho, se hizo un experimento para ver, o ustedes que piensan que contamina más, un cigarro o un gas. Un cigarro, ¿qué quiere decir? Porque en realidad hay porque el gas por el humo, por la cantidad, no lo llamando. Hay que más dice que el carro o el cigarro. ¿Todo está de acuerdo con el carro? ¿El cigarro? ¿Por qué? Porque es más dañino. Los dos por igual. Pues miren, ahorita mi compañera les va a explicar el experimento para que rectifique. Aquí se ve. Unos investigadores del control del tabaco realizaban una investigación para darse cuenta cuándo era como todo ese aumento del cigarro, o sea, que tanto impactaba en la tierra. Entonces realizaron una investigación que demostraba la separación del humo del cigarro con la del agua. Para ello, metieron en un carro, así que una casa normal, metieron un auto y lo dejaban encendido como por 15 minutos y ya cerraban después la puerta. Y ya, después cuando regresaban, después de 15 minutos, se dieron cuenta que los niveles que soltaba el auto de contaminación eran altos, pero luego volvieron a realizar ese experimento, pero con nada más con 3 cigarros. O sea, prendieron 3 cigarros, sacaron el auto y nada más lo echaron ahí. Cuando se consumieron esos cigarros, se dieron cuenta que eran más altos que lo que era un auto. O sea, que quiere decir que por lo menos 3 cigarros dañaban más que un auto. Ustedes no se dan cuenta de ese impacto porque a lo mejor no fuman, pero sí que es mucho para ellos. Entonces, lo realizaron en el hospital, en Chávez, porque dice, como tenían muy bajos niveles de concentración de contaminación, dijeron que podían realizar este experimento y que se iba a traer mejores resultados. Bueno, el estudio, como les estaba comentando, era durante la cantidad de partículas que habían presentes en una casa, nada más donde salió. Se mantuvo encendido el motor para que siguiera soltando la contaminación. Cuando pasaban las horas después de todo lo que estuvieron consumiendo los del auto, regresaron y estaban a medir toda la cantidad. Ya después se consiguieron los niveles de contaminación también de los cigarros para ver cómo era. Bueno, los resultados. Según estos investigadores, destacan que el humo del tabaco presente en este ambiente resultó ser una fuente de contaminación mucho más que un auto normal. O sea, impacta más en el ambiente de lo que puede ser un auto que tiene fuerzas en su casa, con su familia. O sea, se dan cuenta más o menos del impacto que están dando de la como eso. Nada más con un cigarro. Yo no digo que se fume, no me imagino que fume, pero es como para que lo piensen a futuro, porque tienen pensado experimentar cosas nuevas, o no sé, pero para que lo piensen. Bueno, entonces dijeron que los 3 cigarros que se consumieron en la habitación de 80 metros cúbicos con una ventilación limitada, o sea, cerraron todo, lo aislaron totalmente esa habitación, para darse cuenta cómo eran sus niveles. Por una parte, se producen concentraciones de partículas contaminantes también mucho mayor que la emitida por el motor. Hasta 10 veces mayor, imaginen esta cantidad de contaminación por solamente los cigarros. ¿Qué? Mira, o sea, sí, pero ¿qué consecuencias creen que traerían de esa contaminación? A ver, tú dices. Que se vayan haciendo por las cosas que estamos. ¿Qué perdón? Se vayan haciendo por las cosas que estamos. Claro, ¿verdad que sí? A ver, ¿tú qué piensas? Lo que necesitamos, que Como los árboles, ¿sabes que los árboles dan los árboles para convertirse en natural? Pero si es absorbido por contaminación tóxicos, tabaco, cualquier otra sustancia, pues empezaría a marcar esa planta que
la a ver, ya ajá, exacto. O sea, la contaminación nosotros nos especificamos que era una sala, pero realmente, o sea, sí era nosotros como corporativo, los pueblos ahorita, o sea, con el calentamiento global, que el calentamiento global, para que me entiendan, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, ya vivir estos días estado como un día hace muchísimo calor y el otro día hace muchísimo frío y luego otra vez hace muchísimo calor y así estamos, pues eso causa nosotros nuestra contaminación. Nosotros nos enfocamos más en el trabajo porque queremos que ustedes piensan dos veces cuando vayan a tomar la decisión. No digo que la vayan a tomar ahorita, pero que ese conocimiento les sirvan a un futuro para ustedes poder ganar en alguna circunstancia algún tipo de... Por ejemplo, si ven a su papá, o si ven a algún familiar que de verdad les tiene, entonces no sería mala idea decirle, oye, fue hijo para comentar yo porque me perjudica mucho. O por la pues una de las cosas porque sino también eso está perjudicando a ustedes. A ver, ustedes quieren no pueden o sea, ya ves que saber análisis está oyendo eso, porque tu cuerpo no está adaptado ni está acostumbrado a consumir algo así. Entonces, por eso hacemos para que les ayude en algún futuro, ¿sí? Y también para que hagan conciencia, porque, o sea, la tierra es nuestro hogar.